persona y el ver nacer a otra. Entonces, yo creo que es uno de los eventos más que lo llena a uno más como médico, el ver salir a una personita del vientre de la madre y que empiece a llorar y que empiece a ser alguien independiente. Y obviamente cuando yo estaba internado, les juro que me daba pavor el pensar atender un parto, porque bueno, pues buenos días, transmitiendo desde Zacatecas capital. Importantes temas, atención del parto fortuito. Genera pavor o lo que le sigue Carlos el hecho de atender un parto, pero ese pavor o miedo se genera por Robles no saber López. o no tener la información adecuada para poderle ayudar a esa mujer a resolver su situación. Entonces es por eso que el día de hoy quiero darles esta plática de 1 hora para que ubiquemos y darles excelente tema, mujeres, las herramientas más básicas para que en un futuro, si a alguien le interesa, pues sigamos avanzando en la capacitación para esta situación. Obviamente un parto fortuito es aquel en el cual no tenemos ninguna situación que nos permita atender en las mejores condiciones a esa mujer, es aquel parto que no se sucede en una sala de labor. Entonces, en esas condiciones, pues tenemos todo en contra y tenemos que tener cuidado en ciertos aspectos para tratar de evitar cualquier complicación, tanto del niño como de la madre. Entonces, por eso que la plática la voy a dividir en dos. Primero quiero darles un contexto de cómo estamos a nivel estatal rápidamente para que sepan a quién van a atender. Y después de eso quiero hacer un pequeño taller. Para eso les pedí que alguien del público fuera con un maniquí para irles explicando cómo es que se sucede un parto eutóxico fortuito. Si está complicado, pues ya estamos hablando de otro punto, pero quisiera abarcar el parto eutóxico fortuito como primer punto. Entonces, como les decía, lo primero que quiero decirles es ponerlos en contexto de qué tipo de pacientes van a atender. Entonces, lo primero que quiero señalar es qué edad van a tener las pacientes que eventualmente van a pedir el servicio por alguna situación obstétrica, embarazadas, que tentativamente ustedes van a hacer el primer contacto prehospitalario de esas mujeres. Entonces, esas mujeres se van a encontrar en un rango de 20 a 24 años, si se fijan es el 22%, no sé si se alcanza a ver hasta allá, pero bueno, en términos generales lo que quiero es que tengan claro que entre los 20 y los 29 años es el grupo más compacto de mujeres embarazadas. Entonces la mayor parte de las mujeres que van a empezar a recibir llamadas van a ser de este grupo de edad, ¿verdad? Entonces para empezar ya tenemos eso aclarado. Después, ¿qué tipo de población va a ser? Bueno, la población indígena, nosotros no tenemos población indígena a comparación de otros estados, por decir aquí les puse San Luis Potosí, el 13% son indígenas de su población. Con nosotros en el estado de Zacatecas solamente el 1.16 tiene esa condición, entonces de tipo de mujeres indígenas no van a haber. ¿Y por qué hago esta aclaración? Yo no lo entendía muy bien. Cuando hice colposcopía me mandaron a Guerrero a la sierra de Jalapa, en aquellos entonces, y el idioma y la mentalidad es un freno para atender a estas mujeres. Es por eso que tiene un rubro especial. Tal vez nosotros no lo contextualizamos porque aquí no hay ese tipo de población, ¿verdad? El nivel educativo de nuestras mujeres va a ser de secundaria, el 36%, bachillerato, el 31%, entonces el global de las mujeres se encuentra en este rubro, licenciatura solamente el 18.4%. Entonces, la mayor parte de las mujeres que van a atender van a ser entre la secundaria y la preparatoria. Entonces, esto ya les da un contexto de los conceptos en salud que van a llegar a tener nuestras pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Y también otro punto, la mujer tiene que tener un sentido de empoderamiento para que pueda tomar acciones en bienestar de su salud. Y ese empoderamiento te da los conocimientos y el estatus. Entonces, mientras mejor empoderamiento tenga la mujer, mejor estado de salud podría tener. Entonces, por eso que es importante que tengamos claro este concepto. El siguiente es, bueno, el nivel educativo.
pues bueno, es para reafirmar la diapositiva previa. Entonces la mayor parte va a estar en secundaria, preparatoria y profesional. Entonces, pues esperamos que durante los siguientes años las mujeres sigan capacitándose y que haya una homologación en tanto a género, ¿no? Que tanto los hombres como mujeres tengan los mismos niveles de educación en nuestro estado. Pero bueno, eso no es para que tengan un contexto. El estado civil de nuestras pacientes, el 3%, el 8% son solteras, el 49% son unión libre, o sea, ya no se estila casarse, y el 43% están casadas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues prácticamente más de 3% están en unión libre o solteras embarazadas. Entonces estamos hablando de un 50%. Esto nada más es para darles un contexto del tipo de paciente que vamos a estar atendiendo. Ahorita ya vamos a entrar a la práctica en sí. La situación laboral. De Zacatecas, el 13% sí trabaja de las mujeres y el resto no trabaja. Entonces se dedican al hogar. Entonces volvemos al punto de empoderamiento, ¿verdad? Lamentablemente el trabajar al hogar en nuestra sociedad no está empoderado y eso demerita un poco el hecho de que tenga accesos a centros de salud y que cuide su salud la mujer embarazada. La derechohabiencia, bueno, pues en Zacatecas el 46% no tiene ninguna derechohabiencia. Entonces, todas esas pacientes que no tienen derechohabiencia las vamos a estar tratando a través de la Secretaría de Salud y es el grueso o la mayor parte de pacientes que manejamos en el sistema de red prehospitalaria. El 28% tiene IMSS, el 11% tiene IMSS Bienestar y pues prácticamente el 1.2% tiene ISSSTE. Entonces, se fijan, el grueso de nuestra población no tiene ninguna derechohabiencia. ¿Cómo ha estado nuestro comportamiento en mortalidad materna? En este ejercicio les pongo, bueno, estos son los ejemplos de diferentes estados. Este es Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y aquí estamos en Zacatecas. Para los que no alcanzan a ver, este punto es 9 pacientes que fallecieron en el año 2019. Tuvimos un pico aproximadamente en 2010, llegamos hasta que se nos murieran 18 mujeres por año embarazadas y actualmente, me voy a regresar al anterior, actualmente hemos tomado ciertas situaciones en nuestra población y hemos mejorado. Actualmente tenemos solamente 3 pacientes muertas al mes de junio. Entonces, por eso que tengamos claro que su contribución en ese punto puede ser muy valiosa para que, como ustedes son los que dan el manejo a las mujeres embarazadas prehospitalarias, es muy importante que tengan claro de qué se les puede morir una paciente cuando la llevamos al hospital, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos impactar de una manera importante en este punto de mortalidad materna. En lo que hemos hecho a lo largo de este año, sí ha habido un impacto y sí hemos logrado disminuir la mortalidad materna y espero que con el trabajo y los granitos de arena que hacemos día tras día logremos ir bajando el índice de mortalidad materna en nuestras mujeres. Muy bien, ahora que ya nos puse en contexto de qué tipo de mujeres vamos a estar atendiendo, ya tienen una idea clara de qué edad tienen, de qué nivel socioeconómico estamos hablando, de qué escolaridad, de qué porcentaje de mujeres se nos están muriendo. Pues ahora déjenme explicarles que existen 3 niveles de demora para atender una mujer embarazada. El primero es el retraso de la decisión, en el cual la mujer no sabe si acudir o no acudir al centro hospitalario. En lo que decide pasan minutos valiosos. Entonces ahí tenemos un punto de demora. Nosotros como ginecólogos siempre le explicamos a las mujeres, y espero que ustedes lo repliquen, que los signos de alarma son los siguientes: que si una paciente está embarazada y presenta sangrado fresco, tienen que acudir inmediatamente a un hospital. Si se le rompe la fuente, que significa que le escurra líquido entre las piernas y llega al piso, tienen que acudir inmediatamente al hospital. Porque por ahí, al momento que truena la fuente, puede salir el cordón umbilical y eventualmente el bebé literalmente ahogarse solo, por decirlo así. Entonces, tienen que cuidar sus aspectos. Si le suman los oídos, ve lucecitas, tiene dolor de cabeza,
también tiene que acudir inmediatamente al hospital. Si empieza con trabajo de parto o finalmente si siente que no se le mueve bien su bebé. Los movimientos fetales los percibe una mujer cuando acaba de desayunar, comer o cenar. Se recuesta de su lado izquierdo y pone la mano en el abdomen. Si percibe los movimientos puede seguir haciendo su vida cotidiana. Si no percibe los movimientos haciendo esa maniobra, tiene que acudir al hospital. Entonces, esos son los puntos en los cuales la mujer embarazada tiene que tomar la decisión de acudir inmediatamente al hospital. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que es importante ese punto. Eventualmente a ustedes les van a estar marcando cuando presente alguno de esos síntomas, ¿no? Que empiece con trabajo de parto, que tenga sangrado, que se le rompa la fuente o sienta que no se le mueve bien a su bebé, y eventualmente les van a marcar para hacer el traslado o la atención prehospitalaria. La segunda demora va a ser cuando llega al establecimiento. El retardo en llegar al estacionamiento, obviamente, si les piden el apoyo a ustedes, pues depende de la distancia, del tráfico, de situaciones eventuales. Y finalmente la tercera demora va a ser el retraso en el tratamiento cuando llega al hospital. Obviamente a ustedes más de una vez les ha tocado llegar con la mujer embarazada o con cualquier otro tipo de paciente y resulta que el hospital está completamente lleno, ¿verdad? Y los tienen ahí en la demora. Entonces, estos tres puntos son los que nos pueden impactar en que nosotros podamos manejar oportunamente una paciente. Y nosotros tenemos que atajar cada uno de ellos. En los que ustedes están comprometidos, pues prácticamente son en el segundo punto, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que yo les aclare que esa puede ser su participación, ¿no? Obviamente ustedes son diestros en ese punto y creo que tienen claro que el que llegue una mujer estable o lo más estable que se pueda a un centro hospitalario después de tener un evento de urgencia obstétrica es muy importante. Entonces, todo evento obstétrico, ya sea parto, cesárea o aborto, es un evento hemorrágico. Entonces tenemos que tener claro que cuando el útero va creciendo tiene irrigación por unas arterias muy importantes que derivan de la ovárica y de la cervical, y finalmente hacen como una red que llena de sangre al útero para que en un futuro, cuando está el bebé creciendo, le llegue suficientes nutrimentos. Entonces eso hace que la paciente, cuando tiene un problema de aborto, parto o cesárea, es un evento hemorrágico per se. O sea, a fuercitas a chaleco va a perder sangre esa paciente. En cantidades mínimas, que sería lo adecuado, pero eventualmente puede generarse una hemorragia profusa y desencadenar una muerte materna. Entonces, nuestro primer foco es la hemorragia que se puede generar al momento de tener un parto, ¿sí? Siempre que atiendan un parto tengan claro que esa paciente va a sangrar. Poquito, mucho, pero sangra siempre, porque es parte del evento obstétrico, ¿no? Entonces, para eso, en el prehospitalario, siempre tenemos que buscar la posibilidad de colocar un sistema de venoclisis con catéter rojo para poder alcanzar a la paciente a través de soluciones coloides y eventualmente transfundir a la paciente. Entonces, eventualmente a ustedes les va a tocar esa primera situación, colocar un sistema de venoclisis para poder tener a la paciente hemodinámicamente estable en el proceso de traslado. ¿Sí? Bueno, el parto fortuito es aquel que se sucede espontáneamente de manera imprevista y sin que existan condiciones de la madre ni del hijo para que se presente esta situación. Obviamente esto es si la presencia es médico y sin situación de un área estéril. Entonces todo esto va a ponernos en jaque cuando tengamos una situación de esta. La prevalencia es muy variable, depende de la población. No es lo mismo que tenga una mujer primigesta que se va a tardar en aliviar y que nos da tiempo de llevarla al hospital, a tener una mujer multigesta que estornuda y sale el bebé. Bueno, con chascarrillo, pero creo que no pegó, ¿verdad? Entonces, hay ciertos estudios que esto impacta en la mortalidad tanto de la madre como del bebé. Como no tenemos una área controlada, se nos puede salir de control cualquier situación. Se nos puede caer el bebé, se nos puede golpear, se nos puede infectar. Al momento en que la mujer está pariendo,
obviamente sus esfínteres se relajan y siempre va a haber orina y excremento eventualmente, porque al momento que va por el canal del parto va oprimiendo el recto y eventualmente va a haber secreciones, y esas secreciones pueden tocar al bebé. Entonces, cuando se genera un parto fortuito, siempre consideramos al bebé como potencialmente infectado. ¿Por qué? Porque tiene contacto con estas bacterias y el bebé tiene que estar en vigilancia mínimo 24 horas para verificar que realmente no haya adquirido alguna bacteria o haya tenido alguna complicación, ¿verdad? Bueno, las causas, es lo que les explicaba. Hay ciertas condiciones que pueden favorecer que una mujer tenga un parto fortuito ahí en la casa, en el baño del ISSSTE. Bueno, pues importante tema para todas las mujeres. Estamos desde Zacatecas, capital del auditorio del Hospital General. Son temas de capacitación para Entonces, todos. las condiciones que se relacionan es la mujer multíparas, que ya tengo muchos bebés por lo que les comentaba. Los fetos pequeños, obviamente el canal del parto es estrecho para un macrosómico, un niño grande, pero si el bebé es pequeño, pues obviamente la salida va a ser más abrupta, ¿verdad? La distancia del hospital, de donde está la paciente al hospital, obviamente no es lo mismo que viva en, no sé cuál es la buenos días. No sé, Camacho, Chichis Bravas, no sé. Entonces, obviamente todo eso ya se metieron con nuestros ranchos. Estamos atendiendo el parto de la ambulancia, ¿verdad? Que nos tengamos que estacionar y eventualmente lo tengamos que atender. Los adolescentes gestantes, los embarazos no deseados, pues son las condicionantes alguna de las condicionantes que nos pueda generar el hecho de que tengamos que atender a la paciente de una manera fortuita, ¿no? Ya voy entrando en tema. Esta es la historia de un parto graficada. Nosotros le llamamos la curva de Friedman. Es qué pasa de que empieza la mujer el trabajo de parto hasta que nace el bebé. Entonces, nosotros lo dividimos en dos fases. Una fase latente, que es en la cual el útero se va preparando para expulsar al bebé. Eso puede durar horas o días y es como premonitorio. La mujer siente que se contrae el abdomen, pero no dilata. ¿Sí me explico? Empieza a hacer como ejercicios. Esos ejercicios, el objetivo es que vayan madurando el cervix. El cervix es la entrada del útero y que vaya relajando. Entonces a ese periodo le vamos a llamar periodo de latencia, en el cual pues no va a haber cambios importantes ni desciende el bebé, pero ya empieza la mujer a tener actividad uterina. Y luego después viene una fase activa donde ya empieza a haber dilatación. En esta gráfica les explico, va de 0 a 10 y es los centímetros que dilata una mujer para que nazca su bebé a través de la vía vaginal. Es los centímetros que dilata el cervix. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dilatación completa sería de 10 para que salga el cráneo del bebé. Entonces, viene la fase latente donde no hay dilatación, se mantienen 2 centímetros, ¿se fijan? Es lo que pasa cuando va la mujer al hospital y la mujer la tienen caminando, porque quiere que pase fuera del hospital esta fase en la cual la mujer se angustia, el familiar se enoja, el esposo quiere que la metamos a fuerzas y ya no quiere batallar con ella, porque obviamente es sintomático el asunto, pues, ¿verdad? Pero como no hay dilatación, normalmente en este periodo somos más tolerantes y hay que estar observando que no se suceda ninguna situación. Después viene la fase de fase activa, donde si se fijan va de 2 a 10 centímetros de dilatación. ¿Sí? En la fase activa ya es cuando la paciente ya empieza a tener dilatación cervical, empieza a tener descenso del bebé y obviamente se suceden todas estas otras fases que se llama de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración. Yo les explico que es como cuando sale un avión despega, ¿no? Cuando despega y luego planea y luego aterriza. Entonces más o menos es lo que significa esto, que la fase de aceleración es como cuando ya se van dando las condiciones, ya después viene una fase de declive máximo donde ya se dan todos los cambios para que se dé el parto y finalmente la desaceleración ya cuando viene el expulsivo. Y finalmente el segundo periodo nos referimos a la expulsión de la placenta. ¿Sí? Esta es la historia que tiene una mujer al momento de parir. Entonces, toda mujer tiene esta historia, pero en el caso que nos compete hoy de la plática, esta historia se contrae. Y es por eso que el bebé nace como muy rápido, abruptamente. Y es por eso que se termina aliviando en la ambulancia. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ya que les conté la historia de lo que pasa normalmente, les quiero contar la historia contada como si yo fuera el feto, el bebé. ¿De acuerdo? Para que ustedes tengan claro, tal vez esto en un principio no les suene como coherente, pero yo conforme les explique esto, van a comprender un poco mejor lo que esté pasando con la paciente y tengan más herramientas para poderla ayudar en un momento de caos que significa un parto fortuito. Entonces, imaginemos que está el bebé dentro del útero, literalmente nadando como si fuera un astronauta ahí dentro, el líquido amniótico. Al momento que empieza el trabajo de parto, el bebé está, nosotros le llamamos libre primero, ¿verdad? Hacemos la palpación y tocamos y la cabeza pelotea. Entonces eso significa que está libre. Entonces cuando empiezan las contracciones efectivas las llamamos contracciones que parecen como si fuera una ola. Esa ola empieza en el fondo del útero y acaba en el cervix, ¿sí? Nosotros le llamamos triple gradiente descendente, que es una ola como cuando ustedes compran un Bonais, ¿sí? Y ya no les queda mucho y hacen esto. ¿Sí explico? O sea, para que se acerque lo que... Saludos, doña Manuela, estamos en Zacatecas. Bueno, ya hice provechito. Publicidad. Entonces, importantes temas de capacitación. El útero hace esa ola de contracción desde el fondo hacia el cervix y literalmente empuja al bebé hacia la salida. Entonces lo primero que hace el bebé es que se encaja, ¿verdad? En el hueco pélvico, en el hoyo que nos genera la pelvis. Entonces al momento de que él empiezan las contracciones, el bebé lo primero que hace es que se encaja. Al momento que se encaja y que ya queda cautivo, lo siguiente que pasa, como la cabeza es un órgano peliculado, ¿sí? Se mueve. Al chocar con la estructura ósea, lo primero que hace el bebé es esto. La barbilla la lleva al pecho. Me gustaría que todos hicieran las boberas que yo ya estoy haciendo para que se les quede grabado. Entonces, primero se encaja y después nosotros decimos que se flexiona, ¿sí? Una flexión. Entonces, para eso necesito, ¿a quién me va a ayudar con el maniquí? Para que sea un poquito... ¿Quién quedó? ¿No se haga? Ah, por favor. El 85% de las mujeres embarazadas tienen una variedad de posición que se llama occipito izquierdo anterior. Significa que el dorso del bebé está del lado izquierdo. Si yo, gracias compañera, se va a acostar ahí en posición fetal con la cabeza hacia mí. La cabeza hacia mí. Gracias. Muy bien. Entonces, ella es nuestro maniquí, pero es el feto, el bebé, que viene ahí con la mujer embarazada y ustedes angustiados llorando afuera como nenas, queriendo tener el parto. Entonces, obviamente, la cabeza de la madre está allá, ¿sí? Una pierna está aquí y otra pierna está acá. Yo les explicaba que la variedad de posición más frecuente de una mujer embarazada, gracias a Dios, es en el 85% occipito izquierdo anterior. Significa que el dorso del bebé está del lado izquierdo de la madre. Lado izquierdo de la madre está el dorso. Y está a la derecha. Del otro lado. ¿Sí va? ¿Sí comprendimos, va? Sí. Entonces, la mujer la cabeza está allá, entonces significa que su lado izquierdo está a este lado. Entonces, nosotros le llamamos punto toconómico al occipital, a la parte del bebé, del occipital, porque es el que le va a ayudar a hacer como una especie de ancla como parte ósea para poder salir la cabeza. Entonces ese punto toconómico primero está en esa posición, si se fijan, está volteando hacia el lado izquierdo de la madre. ¿Estamos claros? ¿Sí? Así. Gracias. Entonces, esa es la variedad de posición más frecuente. Empiezan las contracciones de la madre y empiezan a contraer, el útero empieza a contraer de allá hacia acá, empieza a aventar el bebé. Primero el bebé se encaja y desciende, ¿sí? Al momento que choca su cabeza, se flexiona. ¿Se flexiona? No, la cabeza nada más.
La cabeza se flexiona, así. Gracias. Este bebé como que no entiende, pero bueno. Posición fetal, así. Es que quiero que comprendan que el bebé está apretado, así. Entonces, al momento que choca el bebé en la pelvis de la madre, flexiona, ¿verdad? Pero para que el bebé se ancle en algo duro, no es albur, tiene que girar su cráneo para que su punto toconómico conecte con el pubis. Aquí está el pubis de la madre, ¿estamos de acuerdo? Que es el hueso. Entonces, tiene que girar su punto toconómico con el pubis para que le sirva de ancla. ¿Sí me va a entender? Entonces, el bebé va a tener que girar así. Se llama rotación interna. ¿Por qué? Porque rota su cara hacia el eje interno de la madre. ¿Sí? Entonces, primero es flexión, rotación interna. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que siga? Ya que tiene el hueso aquí, el cráneo del bebé se va a apoyar y va a hacer esto. ¿Lo hacemos? Ah, no sé si me viste. Ah, así. O sea, se va a apoyar en el hueso de la sínfisis del pubis para poder extenderse. Entonces, después de que se flexionó, después que hizo rotación interna, ahora se extiende. Entonces, flexión, rotación interna, extensión. ¿Sí? Si se fijan, en este momento el bebé ya está coronando. Coronando significa que le está saliendo la cabeza a través de la vulva de la mujer. Entonces, nosotros vamos al bebé, ver al bebé que viene saliendo de la cara, volteando hacia abajo su cara. ¿Sí se fijan? Porque está utilizando su occipital como punto toconómico para la expulsión. Entonces, en ese momento se apoya en la sínfisis del pubis y hace extensión para poder salir a través del canal del parto. Ahora, el bebé, el feto, no es como la película de El exorcista. Entonces, no puede el feto estar moviendo su cabeza, ¿verdad? Entonces, el bebé siempre va a querer alinear su cabeza con su torso. Entonces, cuando sale la cabeza del bebé, lo primero que va a hacer es regresar la cabeza a su posición de su cuerpo, porque está muy incómodo. Entonces a eso le vamos a llamar rotación externa. Y finalmente ya viene la expulsión. ¿Sí? Entonces vamos recordando. Primero vienen las contracciones, se encaja, ya de que se encaja se flexiona, hace rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. ¿Sí? A eso le llamamos mecanismo de trabajo de parto. Pero ya comprendimos lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando nace el bebé y nace la cabeza, pues ustedes tienen que favorecer que regrese a su posición natural y no quieran como obligarlo a que gire hacia otro lado. ¿Sí me van a entender? Porque el bebé después le van a estar ahí torciendo el cuello. Entonces, esos son los mecanismos de trabajo del parto, lo que está pasando al interior de un parto eutóxico normal. Ahora, si el parto viene complicado, pues obviamente en esas condiciones les va a dar más tiempo para llegar al hospital, y no es el tema de hoy. El tema de hoy es un parto eutóxico normal, pero que se sucede en un área que no es estéril ni adecuada, un parto fortuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que pasa en la ambulancia habitualmente. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguro? Bueno, entonces, el siguiente punto es cómo vamos a atenderlo nosotros. ¿Qué prioridades tenemos que hacer cuando estamos en la ambulancia angustiados? Lo primero que tenemos que ver es asesorarnos si la paciente ya viene en expulsivo y no nos alcanza a llegar al hospital. Si ya nos checamos, la paciente está en pleno pujido y el bebé está coronando, o sea, ya se ve la cabeza a través de la vulva, pues obviamente nos tenemos que detener y tratar de atender en las mejores condiciones a la paciente. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar el pudor de la paciente. No podemos tenerla en plena calle exhibiendo ahí todo lo que va a pasar. Entonces tenemos que buscar un lugar que nos genere cierta tranquilidad y confianza a la paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perdóname, ahorita ya voy contigo. Entonces, ya después de eso, lo que voy a hacer es tratar de coreografiar lo que hacemos para tener un parto.
atención. Mujeres van a poder hacer preguntas, ¿sí? En remesa, en sus áreas, para que se la aprendan prácticamente de memoria y cuando Dios no quiere les toque aquí hay gente de Ojo Caliente, Caldera, Fresnillo, Río Grande, Zacatecas. Entonces, después de que todo ya la paciente vieron que está coronando, que no pueden llegar al hospital, lo primero que tienen que hacer es obviamente ponerse unos guantes estériles y ver si tienen soluciones para hacer algo de lavado, ¿sí? Si tiene isodine lo pueden colocar, nada más después hay que quitarlo porque el isodine si lo dejan ahí quema. Jabón o solución, cualquiera de estas opciones. Si tienen alguna opción, pues lo hacen. Si no tienen opción, pues no lo hacen, ¿verdad? Después de eso tienen que colocar campos estériles para tratar de evitar dentro de lo posible que el bebé cuando nazca se contamine de secreción, de excremento, de cualquier situación. Entonces, llevamos los puntos, ¿me ayudan? Compañera, ¿me ayudas? Primero, ¿qué? No, ya en la coreografía. Primero tengo que buscarle un lugar seguro a la señora, íntimo, para que no tenga exhibición, ¿va? Después, ¿qué tengo que hacer? Limpiarle. No, así. Jabón. Intentar hacer un aseo, ¿verdad? Obviamente eso tiene que ser rápido, porque recuerden que la señora está gritando, ¿va? Bueno, entonces, si lograron hacer eso, pues estamos bien. Después de eso ponemos campos. Después de que ponemos campos, tratamos de acercar el material que tengamos. Vamos a ver, no sé, si eventualmente tienen perilla, pues sería bueno. Si no, pues ni modo. Que tengan pinzas para el cordón umbilical y unas tijeras o una hoja de bisturí. También la tienen que prever. Y obviamente los campos son muy importantes los que le pongan alrededor a la paciente y también para que cuando nazca el bebé nace literalmente como cuando usted sale de una alberca de un líquido, entonces el bebé hay que secarlo inmediatamente después de que nazca para tratar de que eso no pierda calor. Y lo primero que secamos es su cabeza porque el 50% prácticamente del cuerpo del bebé es la cabeza, entonces es lo primero que hay que secar. Bueno, ya que pusimos eso, tratamos de limpiar, dejamos la zona estéril, buscamos la intimidad de la paciente, pues ya cuando tenemos esas condiciones, ahora sí nos preparamos para atender el parto. Lo primero que tenemos que hacer, ¿alguien me puede ayudar a detener el micrófono o a hacer maniobras con mis manos? Entonces viene la coreografía, ¿va? Cuando viene coronando el bebé, lo primero que tenemos que hacer es dirigir el expulsivo. Si usted, este lado, por favor, aquí literalmente me estés pegando el micrófono. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de que el expulsivo no desgarre toda la vagina. Si ustedes dejan que el bebé salga como tapón de sidra, esa señora les va a recordar el resto de su vida y no precisamente cosas buenas. Tienen que dirigir el expulsivo, ¿sí? Entonces, tienen que tener esta posición. Hagan lo mismo que yo, por favor. Esta posición es deteniendo el cráneo del bebé y con mis manos vamos a detener el área del periné. ¿Sí? Al momento que va saliendo, va expandiendo el cráneo y el área del periné necesitamos como detenerla para que no se desgarre. ¿Sí? Ya al momento que se va dando, ustedes van cambiando su mano a hacerla así. Empiezan así, haciendo una ligera presión en la parte interna del periné para que no se desgarre. Obviamente nosotros hacemos eventualmente episiotomía, anestesiamos a la paciente, cortamos y evitamos que se desgarre, pero ustedes no van a tener esa posibilidad, ¿verdad? Entonces lo que van a tratar de hacer es controlar el expulsivo, que no se los aviente, porque el útero está generando mucha presión y eventualmente si no tienen cuidado se los va a aventar y va a desgarrar todo. Entonces primero tienen que tratar de contener la salida del bebé. Entonces va saliendo, tiene que salir suave, despacio, tranquilo, y van poniendo sus manos así y agarran la cabeza. Entre mis dos dedos van a quedar lo que viene siendo el maxilar y la nuca. ¿Estamos de acuerdo? Así. ¿Sí? Empecé así y luego después, conforme va saliendo, voy rodeando todo el cráneo del bebé.
Al momento que rodeo todo el cráneo del bebé, si tengo perilla, limpio secreciones del bebé. Al momento en que va saliendo por el canal del parto, literalmente exprimimos al bebé y hacemos que salga toda la secreción que tiene en orofaringe y en pulmón. Entonces, al momento en que va saliendo el bebé, le va a brotar todas esas secreciones. Si yo se las dejo ahí, la opero por cesárea y saco al bebé por cesárea, esas secreciones no se exprimen y el bebé va a tener taquipnea transitoria del recién nacido porque tiene que evaporarse ese líquido que no salió. Pero en un parto sí. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando sale la cabeza, lo primero que sale es todas las secreciones estas y hay que limpiarlas. Si te da la perilla, primero limpiamos narices y después boca. Hay que tratar de no tocar, si trae perilla, de no tocar la campanilla de la úvula, de la faringe, porque podemos hacer un reflejo vagal en el bebé. Entonces se mete por el jarrillo, se saca el aire y luego, ya que lo tengan ahí, se aspira, porque los internos ahí en vez de sacarle el moco, le meten aire. No sé si me van a entender. Sí. Entonces, después de que ya tenemos el cráneo del bebé en posición, vamos a liberar el hombro anterior, para lo cual vamos a jalar hacia abajo el cráneo del bebé. Sería así. Perdón, compañera. Entonces, va a salir el hombro anterior primero por la parte anterior de la vulva y luego después subo hacia arriba. ¿Sí? Ya que subí hacia arriba y que ya saqué la cabeza y los hombros del bebé, el bebé lo empiezo a deslizar por mi brazo hasta que la cabeza llega a mi codo, a la parte interna de mi codo. Los genitales del bebé tienen que quedar en la palma de mi mano y una pierna en esta área, boca abajo, entre el primer dedo y el segundo, y la otra piernita entre el último y el cuarto. ¿Sí? De esa manera yo voy a agarrar la pelvis del bebé y la voy a llevar a mi pecho. Y de esa manera el bebé no se me va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden, sacamos del cráneo, lo vamos deslizando, que llegue a la parte interna del codo y luego ya que lo tengo ahí, lo sujeto de mi mano, la pelvis del bebé, y luego ya que lo tengo bien agarrado, porque recuerden que tiene el cerumen, el vértice gaseoso, y si no tienes el cuidado el bebé parece una gelatina, se le va a rebalar de las manos. Entonces hay que llevarlo al pecho y aquí mantenerlo. Si yo me paro y la mamá está más baja que yo, la sangre del bebé se va a ir a la placenta de la madre y el bebé va a quedar anémico. Si yo me bajo y la mujer queda muy arriba, la sangre de la placenta se viene al bebé y voy a quedar hemoconcentrado. Entonces después el bebé va a tener ictericia porque tiene mucha sangre, se va a destruir esa sangre y le va a generar bilirrubina y se va a poner amarillo. ¿Sí? Entonces por eso es importante que ustedes mantengan a nivel el bebé. Ya que tienen esa situación resuelta, si tienen pinzas, obviamente tienen que cortar el cordón umbilical aproximadamente a la mitad. El cordón umbilical mide entre 45 y 50 centímetros. Entonces a la mitad de eso tienen que cortar, ligar primero y cortar para poder traer al bebé. Si no tienen pinzas, le hacen un nudo al cordón umbilical y que salga la placenta completa. Y ustedes llegan al hospital y ahí habrá una revisión para ver que no se han quedado restos placentarios, para cohibir el sangrado, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Tienen una duda de la coreografía? ¿Alguien la quiere hacer rápidamente? ¿Algún valiente? Los de remesa son muy valientes. No me han quedado. Ahí va ternurita. ¿Sí? Pasa. Ya la última, te prometo. El último parto y ya sales. El último parto ya sales. Bueno, pues es información de suma importancia para las mujeres, para nosotros que trabajamos en ambulancia, pues también es por eso que se nos ha llamado a esta importante capacitación. Ahí está. Muy bien, ternurita, vamos véalo. a tratar de recordar todos los puntos que mencioné y el doctor también, ¿no? Pues cuidar el pudor de la paciente,
es el primer paso, después buscar soluciones para limpiar, hacer una sepsia. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Lo primero que tenemos que hacer es ver si no alcanzamos a llegar al hospital, ¿sí? Si no alcanzamos, y no, pues ya, plan B, ¿no? Entonces, la primera decisión es saber que si vamos a instituir el plan B. Si vamos a instituir el plan B, entonces sí ya es buscar un lugar, ¿verdad? Sí. Está posicionada la paciente. Vamos a controlarle el... ¿Estamos de acuerdo? ¿Pasa algo, no? Los campos. Intentar hacer la limpieza, ¿no? Entonces vamos a repetir otra vez todo. Bueno, cuidar el pudor de la paciente. Acuérdense primero qué tenemos que hacer. Valorar si no llega al hospital. Si hay las condiciones. Si de plano no nos decimos, no, ya, esto ya aquí me faltan 20 minutos para llegar y la cabeza del bebé está ahí. Entonces en ese punto ustedes ya toman la decisión de atender el parto en la ambulancia o donde estén, ¿va? Ahora sí ya la importancia de quien está ahí es relevante. Muchos estamos acá, opinamos, pero no tenemos el valor de ir a hacerlo ahí enfrente. Ya viene coronando. Eso es muy importante. Vamos a cuidar que no se desgarre. Sí, entonces, posición. Se está observando porque el ternurita y pues digamos su cabeza en ese momento recuerden que las secreciones las tenemos que aspirar si es que podemos, o si no, cuando menos favorecer el que salga la secreción, ¿verdad? Después de eso vamos a liberar hombro anterior haciendo la tracción de arriba hacia abajo, liberamos hombro anterior y luego ya que liberamos hombro anterior subimos, sacamos al bebé y empezamos a recorrerlo. Nuestro ángulo del codo. Posteriormente, pues que quede la pelvis en nuestra mano, una piernita, y pues ya hacia nuestro cuerpo para evitar que se nos vaya a caer. ¿Sí? Después de eso, pues vamos a ligar el cordón umbilical, vamos a pisarlo y pues cortar. me ha tocado con él. la placenta sale sola, ustedes no la muevan. Si queda pegada ahí y trae un acretismo, ya es bronca del médico al hospital. Pero usted no le jale, porque es como una situación de calcetín que se puede invertir, y como se contrae, después tenemos que abrir, hacer una cirugía y abrir el útero y regresarlo a su posición natural, y es un problemón. Entonces, usted no le jale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Me ha tocado con él, con ternurita, en la ambulancia en movimiento, por eso le digo que niños que se llaman trópicos de cáncer, kilómetro me pregunta que 85. Que cuánto tiempo tenemos para ligar al bebé, y es controversial, pero lo que sí les puedo decir es que cuando nace el bebé, ustedes pueden, si no hacen esas maniobras de Daniel Gaso, un fuerte abrazo. Si me explico, o sea, no hay necesidad de esperar. Porque si ustedes suben al bebé, pues obviamente yo les explicaba que la sangre del bebé va a la placenta y el bebé va a quedar anémico, ¿verdad? O si lo bajan, en la sangre de la placenta se viene al bebé y va a quedar con más sangre de la que debe tener. Entonces hay que mantenerlo siempre a nivel. Y mientras lo mantengan a nivel, lo pueden cortar en cualquier momento, pues, ¿no? Obviamente llegando al hospital, sacando el bebé, lo que tienen que seguir haciendo es mantenerlo seco lo más rápidamente posible para que no pierda calor. Si pierde calor, es el primer factor para que el bebé se complique. Entonces lo primero que hay que secar es la cabeza, después estimular todo el resto del cuerpo y mantenerlo caliente al bebé. Obviamente llegando al hospital se va a valorar una serie de parámetros y, como les decía, se va a considerar potencialmente infectado y van a tener que vigilar al pacientito y a la mujer para ver que culmine bien. Lo que me interesa es que ustedes hagan lo propio en caso de que se llegue a suceder. Y pues bueno, como les explicaba, esto nada más es una plática para que ustedes tengan contexto, y ya el que esté interesado en que hagamos algo más específico, porque obviamente hay muchas aristas del tema, pero bueno, yo creo que quería mostrarles lo más básico. No sé si tengan preguntas.
preguntas, mujeres. Obviamente, lo mejor es que ustedes tuvieran adiestramiento para hacer tactos vaginales, pero es complicado porque para el perfil de paramédico, pues obviamente no existe ese adiestramiento. Entonces, yo creo que ahí lamentablemente la única manera de saber que una paciente tiene un parto inminente es ver el cráneo a través de la vulva, ¿no? Porque pues uno como médico pues sí hace el tacto y eventualmente puede definir cuánto tiempo se va a tardar, pero eso lo va generando uno con la pericia. Yo cuando era médico interno de pregrado, pues me decían hazle un tacto y yo lo único que sentía era calentito y humedito, o sea, es muy complicado pues, al principio. Ya después, pues obviamente uno ya agarra mucha experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los cervix pueden estar laterales, centrales, posteriores, anteriores, y para alguien que no tiene el adiestramiento ni la experiencia, pues se complica mucho, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que la mujer tenga mucha actividad uterina, que vean la cabeza a través de la vulva, yo creo que ese es el punto en el cual ustedes pueden tomar la decisión de detenerse y atender el parto ahí donde ustedes. ¿Manda? Sí. Sí, por eso yo les ponía en contexto, ¿se acuerdan? Les ponía en contexto de qué son los factores que de alguna otra manera pueden ayudar a que se dé la situación. Pues es por eso que yo les ponía ese contexto, para que si es una mujer multípara, que el bebé está pequeño, que la paciente no ha ido a control prenatal, bla, 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 pues ustedes dicen, no, pues esto va a salir rápido, ¿no? Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto ver el auditorio lleno y pues volver a felicitar a todos los compañeros por sus 16 años. Fue un placer estar con ustedes y pues seguimos con el curso. Muchas gracias. Pues ahí está, un importante tema. Esto luego con las mujeres. López, y de parte de los servicios de salud de Zacatecas y de la red de emergencias médicas de Zacatecas, le damos su reconocimiento y un presente. Bueno, pues nosotros van a presentar un no. Nosotros regresamos, cortamos y regresamos.